¿Cómo terminó el periodo parlamentario en Chile? ¿Cómo quiso enfrentar Chile los problemas sociales derivados de la cuestión social, a través del fortalecimiento del rol del Estado? ¿A qué corriente política pertenecía el presidente Arturo Alessandri Palma? El primer gobierno del presidente Arturo Alessandri Palma y el fin del periodo parlamentario. Hemos visto que el auge del salitre, producto útil para la fabricación de explosivos y fertilizantes, enriqueció al Estado chileno entre los años 1880 y 1920, permitiendo aumentar fuertemente la cobertura escolar, la red de ferrocarriles, la red de alcantarillados, la red telegráfica, entre otros avances. Con todo, el término de la Primera Guerra Mundial, junto a la introducción del salitre artificial, por parte de los científicos europeos, llevó al país a una profunda crisis social y económica. La ciudad de Iquique, que contaba entonces con un dinámico puerto y alrededor de 40.000 habitantes, se vio fuertemente afectada por la baja en el precio internacional del salitre y cayó en una recesión, que provocó un fuerte desempleo y un estancamiento económico que duraría varias décadas. Hemos visto también que, durante las primeras décadas del siglo XX, junto con la industrialización del país y sin perjuicio de una breve interrupción durante los años de la Primera Guerra Mundial, fue avanzando el movimiento social y obrero de nuestro país, así como lo hizo en todo mundo, especialmente después del triunfo de los revolucionarios socialistas en Rusia. El sistema parlamentario, de facto que regía en Chile durante los últimos 30 años había ido poco a poco fracasando en adaptar el país a las nuevas exigencias culturales, sociales, políticas y económicas, de manera que durante los primeros años del siglo XX el país fue cayendo en una profunda crisis de gobernabilidad. De esta manera la sociedad se polarizaba, y mientras algunos podían incorporar las novedosas tecnologías industriales provenientes del extranjero, otros apenas tenían lugares donde vivir. La situación condujo a la elección de un presidente llamado Arturo Alessandri Palma en el año 1920. Arturo Alessandri ganó unas reñidas elecciones contando con el apoyo de una coalición llamada la Alianza Liberal, contra un candidato conservador llamado Luis Barros Borgoño, que era apoyado por una coalición llamada Unión Nacional. Recordemos que por esos años existían muchos partidos políticos en Chile, de manera que el Congreso se encontraba fracturado y atomizado, y los presidentes gobernaban en torno a coaliciones formadas a partir de alianzas entre distintos partidos políticos. Arturo Alessandri Palma era nieto de un inmigrante italiano que estando en Chile se había enriquecido comerciando productos de todo tipo. Posteriormente habían vuelto a caer en la pobreza y había sido su padre, don Pedro Alessandri Vargas, quien escuetamente logró sacar a su familia adelante a través del arriendo y explotación de un fundo en la remota localidad de Longaví, cerca de Linares, en tiempos en que todavía no llegaba el tren a esa zona. Arturo Alessandri Palma estudió becado en un colegio de Santiago y posteriormente se recibió de abogado, profesión a través de la cual ganó cuantiosos litigios en representación de importantes empresas salitreras. Posteriormente se enlistó en las filas del Partido Liberal y resultó electo diputado, cargo en el que permaneció por cerca de 20 años. Habiendo vivido la pobreza y consciente de las necesidades de la clase obrera, Alessandri accedió al poder con un discurso en favor de los trabajadores, donde prometía una serie de reformas en materia social. Con todo, al presidente Alessandri le tocó sufrir durante su gobierno la crisis derivada de la caída en los precios internacionales del salitre y enfrentar un Congreso poderoso, obstructivo y altamente atomizado, igual como le venía sucediendo a sus antecesores. Como resultado de esto, Alessandri no logró aprobar las leyes sociales que había prometido en su campaña, y logró aprobar muy tarde la ley que introducía el impuesto a la renta, con la que buscaba financiar al fisco ante la grave crisis que enfrentaba el salitre. Alessandri también fracasó ante su intento por aprobar un Código del Trabajo que otorgara mejores condiciones laborales a los trabajadores. A finales de su periodo y ante la creación por ley de una remuneración para los congresistas, un grupo de jóvenes oficiales de medio rango, la mayoría de ellos tenientes y capitanes del ejército, carentes de recursos económicos y pertenecientes en su mayoría a la recientemente surgida clase media, se indignaron y se retiraron de una sesión en el Congreso rozando sus sables contra el mármol del edificio para hacerlo sonar, en un hecho intimidante y conocido como el ruido de sables. Pronto los congresistas, intimidados por el actuar de los oficiales, aprobaron un pliego de posiciones que contenía las solicitudes de este novel grupo de miembros del ejército. El grupo estaba compuesto por oficiales jóvenes que en su gran mayoría provenían de la clase media, que había logrado educarse gracias al aumento de la cobertura educativa chilena durante los últimos años del siglo XIX. El grupo de oficiales simpatizaba con los ideales socialistas, y muchos de ellos tenían bajas remuneraciones por los servicios que prestaban al país.
Ante esta situación, un grupo de oficiales mayores, que actuaban apoyados por la conservadora Unión Nacional, entregó una licencia al presidente Alessandri para ausentarse de su puesto durante un periodo de 6 meses y formó en su reemplazo una Junta de Gobierno provisional, encabezada por un general llamado Luis Altamirano Talavera, para hacerse cargo de las relaciones con el Congreso. Pronto la Junta determinó disolver el Congreso y aceptar la renuncia del presidente, poniendo término al orden institucional, y junto con ello al periodo parlamentario. Pronto se dividieron dos facciones al interior del ejército. El grupo de oficiales jóvenes, encabezado por un coronel llamado Carlos Ibáñez del Campo y secundado por Marme de Grove Vallejo, reaccionó ante lo que consideró un golpe de Estado, asaltó el Palacio de la Moneda y reemplazó por la fuerza a la Junta Militar de Gobierno establecida por los oficiales mayores, perpetrando así un segundo golpe de Estado. Este grupo llamó de vuelta al presidente Alessandri, quien designó a Carlos Ibáñez como ministro de Guerra, y formó una comisión para la redacción de una nueva constitución. En paralelo, un grupo de militares disidentes convocó a otra asamblea constituyente, que fue conocida como la Constituyente Chica, y que contó con el apoyo del recientemente formado Partido Comunista. Cerca de 2000 delegados participaron de las asambleas y reuniones para la redacción de una nueva Carta Fundamental, en la que acordaron separar a la Iglesia del Estado, igualdad de derechos para las mujeres, atención preferente hacia la raza aborigen, la supresión del ejército, la socialización de la tierra y el establecimiento de una administración de justicia gratuita y colegiada. También se propuso un Estado de tipo federal, entre otras medidas. La convocatoria constituyente del presidente Alessandri desconoció la mayoría de las propuestas de la llamada Constituyente Chica y, corriendo el año 1925, promulgó una nueva constitución para el país, esta vez de tipo presidencialista, que dejaba atrás los largos años del parlamentarismo de facto. La Constitución del año 25 reafirmó los poderes del Ejecutivo, prolongó el periodo presidencial de 5 a 6 años, terminó con el mecanismo de leyes periódicas que utilizaba el Congreso para desestabilizar a los gabinetes de gobierno y separó definitivamente a la Iglesia del Estado, entre otras disposiciones. La entrada en vigencia de la nueva Constitución coincidió además con la creación de un Banco Central, que monopolizaría la emisión monetaria en el país, buscando controlar así la persistente y nociva inflación. Pronto comenzarían las rivalidades entre el ministro Ibáñez y el presidente Alessandri al interior del gobierno, buscando este último destituir al primero de su ministerio. La negativa de renunciar por parte del ministro Ibáñez, sumado al apoyo que le otorgaban los oficiales jóvenes del ejército, lo llevó a posicionarse como ministro único, provocando una segunda renuncia por parte del presidente Alessandri, poco antes de terminar su periodo presidencial. La profundidad de las transformaciones sociales que se iniciaron en los años 20 marcó un cambio de paradigma y el quiebre definitivo respecto de la política que existió en Chile durante el siglo XIX, terminando con la sociedad burguesa y la política liberal de los partidos de salón, para dar paso a una sociedad más diversa, urbana, alfabetizada e industrial, compuesta por obreros y estudiantes de corte marxista que establecieron sindicatos y presionaron por un Estado con mayor alcance social. Así, la dicotomía decimonónica entre conservadores y liberales estaba dando paso a nuevas fuerzas sociales, representadas a través del socialismo, el comunismo y el anarquismo, cuyas consignas conquistaban a amplios sectores de la población y que lograría, durante los próximos 50 años, imponer una visión estatista de la economía, donde el tamaño y las prestaciones otorgadas por el Estado se incrementarían fuertemente como medio para intentar subsanar las evidentes necesidades sociales que requería resolver buena parte de la población. La ciudad de Santiago continuaba siendo un lugar elegante y donde se construían las principales edificaciones del país, incluyendo, entre otras al moderno, edificio Aristía, donde se instaló la pionera radio chilena, el Club Hípico de Santiago, el fabuloso edificio de la Biblioteca Nacional, el palacio que alberga al Club de la Unión, además del remozado uso que se otorgó al Cerro San Cristóbal, donde se instaló el zoológico, el funicular y el santuario de la Virgen María. Las actividades deportivas encontraron su espacio a través de la inauguración del Estadio Santa Laura, el traslado del Club de Golf Santiago hacia la comuna de Providencia y el comienzo de las obras de construcción de un club de golf en Tobalaba, en la entonces alejada localidad rural de La Reina. Asimismo, la ciudad de Santiago continuaba expandiéndose hacia los barrios orientales de Ñuñoa y Las Condes, impulsada principalmente por avesados inversionistas inmobiliarios que compraban grandes paños de terreno agrícola para lotearlos, urbanizarlos e incorporarlos al tramado santiaguino. También continuó poblándose el sector sur de la ciudad en torno a la ruta que conectaba Santiago con San Bernardo, fundándose la comuna de La Cisterna.
Los balnearios del litoral central se modernizaban, a medida que incorporaban luz eléctrica y obras para la obtención de agua potable, además de un trazado de calles, medios de conectividad y numerosos loteos de terrenos para incorporar cada año a más veraneantes en sus playas. Se destacaban los balnearios de Zapallar, Cartagena, Concón y Las Cruces. En el sur continuaban las reclamaciones de abusos denunciadas por araucanos desplazados de sus tierras tras la ocupación de la Araucanía. Situaciones que eran denunciadas principalmente por medios de prensa locales, pero que, en su mayoría, no eran ventilados a través de los tribunales de justicia ni algún otro medio que involucrara la presencia del Estado. En el ámbito artístico, comenzaban las carreras internacionales de los poetas y diplomáticos Gabriela Mistral y Pablo Neruda, que se sumaban así a Vicente Huidobro. Paralelamente, brillaba también a nivel internacional la destacada escultora Rebeca Mate.